Hola, muy buenos días. Leonardo DiCaprio, como está todo bueno, nos hizo ver el Titanic como una historia romántica, pero aquello fue más triste que Hachiko. Maldito perro top camper. Pero ¿a qué no sabes cuánta gente se murió según qué clase? Se cumplió eso de niños y mujeres primero. Pues estate atento que te lo voy a contar y además con un chorro de curiosidades extra. ¡Empezamos a toda leche! El lujoso transatlántico británico RMS Titanic comenzó a construirse el 31 de marzo de 1909 en los astilleros de Belfast, en Irlanda, y se terminó solamente 3 años después, en 1912, con el sueño de tener una película del director de Avatar. Como uno de los 3 transatlánticos, pues sí, había copias de la clase Olympic, fue diseñado para ser el mayor barco de pasajeros de lujo del mundo, y su construcción costó 7,5 millones de dólares, pero de la época. Buah, son bitcoins, se te va la olla. Tenía una longitud de 269,1 metros, una altura de 53 y una anchura de 28 metros. Que a lo mejor estas cifras y números pues no te dicen nada en metros y tal, pues sí, sí. Pero si te digo que el Titanic era pero que muy grande, ya lo vas pillando, ¿no? ¿Cómo te quedas? La cosa cambia muchísimo, lechero. Si es que soy científico, chaval. Bueno, y el barquito pesaba 46.328 toneladas, que eso como flota. O sea que he hecho el cálculo y si lo pasamos a lecheros, así en una superficie, sería algo así como tener a más de 500.000 de Josh, ahí un tío con una bájula. No hay Dios, ¿quién aguanta a esa gente? El nivel de lujo era tan alto en el Titanic que su segunda clase era comparable a la primera de cualquier otro barco. Los 2.201 pasajeros eran de todas las clases sociales, desde millonarios y famosos hasta inmigrantes pobres que buscaban una vida mejor en América. Todos ellos divididos en 3 clases. Esto seguro que te suena de la película, el farsante DiCaprio haciéndose pasar por Blas de Lezo, ¿no? El barco funcionaría como un hotel flotante y contaba con gimnasio, que mira cómo era. Tecnología en estado puro, chaval. Fíjate cómo vestía la señora, coño. Así hay que ir al gimnasio y no como vais ahora, que da pena veros. Sí, que parece que vais a ligar o algo de eso. No, jodidos newbies. Tipa esta os revienta en un sprint y lo sabes. De todas maneras, comentarte así de paranoia que el tipo que sale detrás es Lawrence Beasley, un inglés que días después de esta foto sobrevivió al hundimiento. También en el Titanic había un chorro de comedores, una sala de lectura, una barbería, una pista de squash, un baño turco y una piscina interior. El barquito de las narices llevaba 20 de los 64 botes salvavidas posibles, y en cada uno de ellos cabían unas 65 personas, así que si multiplicamos 20 por 65 nos da un resultado de 1.300 personas que se puedan salvar. Por lo tanto, si se llenaban estos barcos al máximo, solo habría capacidad suficiente para la mitad del barco. Sin embargo, aunque no lo creas, esto estaba dentro de los requisitos legales, porque los botes salvavidas solo estaban destinados a transportar pasajeros a los barcos de rescate y no a mantener a toda la población del barco a flote. Es una locura. ¿Qué es esto? ¿2 barcos en uno? No. Así que si la poli pasaba por allí, todo estaba correcto. No, gente. Muy bien. Espero que no te hundas. Aquellos eran otros tiempos. A día de hoy se les cae el pelo que flipas. En la mañana del 10 de abril de 1912, los pasajeros empezaron el viajecito del Titanic desde Southampton, Inglaterra. Este barco zarpó bajo el mando del capitán Edward Smith. Luego irían a Cherburgo en Francia y a Queenstown en Irlanda para recoger más pasajeros y comprar imanes de esos para el frigorífico. Recuerdo que luego dices, ¿por qué mierda se compraba esto? Y así que sí, comenzaron su viaje a través del Océano Atlántico Norte hacia Nueva York. Van a cruzar ahí de un continente a otro. Vale, pues el 14 de abril de 1912 llegaron avisos de icebergs de otros transatlánticos que estaban pasando por la zona, por lo que el capitán Smith trazó un nuevo rumbo y siguió navegando a toda velocidad, porque sabía que por aquella zona no había radares, y le pisaba ya fuego para llegar antes. Ahí con su barquito recién estrenado, salido del concesionario. A medida que oscurecía, o sea que se hacía de noche, las temperaturas caían por debajo del punto de congelación y no había luz de luna ni olas. Así que aquello estaba todo oscuro, se presagiaba el fail, pero vamos, así, ¿qué pasa? Algo esto es lo típico de una película de terror, cuando quitan la música y tal, te viene un susto fijo. Y te digo esto de las olas, la luz de la luna y tal, que dices, pues, ok, porque era muy importante, ya que si hubiera habido viento o olas, pues, las olas y el viento, pues, a chocar con el iceberg, pues se crea la típica espumilla, y los del barco, pues, la podían haber visto.
Pero como la cosa estaba todo calmada, pues ahí no veía nadie una mierda. A las 23:40 hora del barco, el vigía vio un iceberg desde la cofa y entonces hizo sonar la campana de aviso y llamó por teléfono a los oficiales del puente de barco gritando: ¡Iceberg! ¡Iceberg! ¡Justo delante! Lo gracioso es que este marinero llamado Fleet había divisado el iceberg con sus ojos, ya que los prismáticos de la cofa estaban guardados bajo llave. Todo esto parece muy español, ¿no? Pero le pasó a los guiris, para que veas que todos somos más o menos iguales. Saben jugar en nuestra liga, que mucho lujo, mucha leche, pero guardadito para que no se gaste. Mira, el propietario de la llave, de esa cajita para los prismáticos, era un oficial que había sido retirado de la tripulación del Titanic en el último minuto y se olvidó, de cabeza la suya, de entregar la llave a los oficiales del puente. Oh, mamá, esto parece un dato menor, pero puede que el Titanic se hubiera salvado solamente por una llave. Pues esto parece un escape room. Está todo relacionado. Vale, estamos cuando el de arriba ha avisado, así que rápidamente giraron el barco lejos del iceberg, pero era demasiado tarde, se iban a comer aquel quitamiedos en forma de hielo sin señalizar. El Titanic a 42 kilómetros por hora, que eso es una puta mierda, roza el iceberg a lo largo de su lado, dejando al barco como un queso en su casco por debajo de la línea de flotación, que esto es importante porque si fuera por arriba pues no se mete agua, pero es que es por debajo, y también con fragmentos de hielo golpeando la cubierta. O sea, es que era un iceberg grande. ¡Buah! No me digas más, ya está esto liado cojonudamente. El mismísimo capitán Smith y el arquitecto del barco, Thomas Andrews, fueron a inspeccionar los daños, y al ver aquello, sabían que el barco empezaría a hundirse, y para ese momento 6 de los compartimentos estancos del casco del barco ya estaban agujereados y empezaban a inundarse. Lo que había pasado en realidad es que, a ver, el barco está hecho por planchas de acero, las cuales van unidas por unos pedazos remaches que se te va la olla. Pues bueno, entre la agua helada y que los materiales no eran del todo high quality, y con el impacto del iceberg ya pues, se te va la olla, hizo que los remaches saltasen, abriendo hueco entre las planchas. Y ¡buf! Eso es una bonita entrada para el agua, la cual se estaba metiendo como cuando te levantas con resaca. A las 12 de la noche, el capitán envió una llamada de socorro por radio con la esperanza de que hubieran otros barcos cerca, y dieron la orden de que los pasajeros del Titanic subieran ya los botes salvavidas. Venga, que esto se va a hundir, sorry. Y fíjate que el muy desgraciado ya sabía que solo tenían botes para la mitad de la población del Titanic. En aquel momento muchos pasajeros aún no entendían lo que estaba pasando, y la confusión y desorganización hizo que el primer bote en salir, bueno, que cayó al agua, solo tuviera 28 mujeres y niños a bordo. Cuando te he dicho antes 28, que la capacidad máxima era 65. O sea, que encima que hay pocos, me los estáis llenando mal. Es que nadie va a pensar en los niños. Vale, lechero, pero antes me has dicho que eran botes como para llevar a otros barcos. A ver, ¿quién leches puede rescatar a toda esta gente? ¿Dónde están los barcos que le pueden ayudar? Pues pongamos el mapa. Mira, el Titanic está aquí pidiendo SOS a todo Cristo. Venga, por favor, help. Y tiene 4 barcos cerca. Este es el barco Carpathia, que está a unos 58 millas, o sea, que son unos 107 kilómetros de distancia. Que el muy turante escucha la llamada de socorro y comienza a navegar hacia el Titanic para rescatar a los pasajeros. Además que desde el Titanic estaban lanzando bengalas de socorro para que aquella noche que no se veía una mierda, los demás barcos les viesen más fácilmente. Luego tenemos el Californian, que era el que más cerca estaba, el cual ve las bengalas en el cielo ahí por encima del Titanic, pero creyeron que no se trataba de una emergencia. Además de que su operador de radio se acababa de ir a la cama. Así que, como no había nadie ahí en el aparato, están llegando cosas, pero no sé, yo no entiendo la radio, tío, es que está durmiendo, deja de descansar ya mañana tal. Por lo que no hicieron nada. Una curiosidad es que este tío, el operador de radio que se acaba de ir a dormir, le dijo a su capitán de enviar informes al Titanic de que tuviese mucho cuidado porque estaban encontrándose con muchos icebergs. Pero su jefe, que estaba todo concentrado para no pegársela a él, dijo: ¡cállate, hostia, que estoy ocupado! Así que finalmente no enviaron nada al Titanic. Por lo que tuvieron que esperar 5 horas más hasta que cuando vieron las bengalas del Carpathia, o sea, del barco este que está viniendo a ayudar al Titanic, entonces dicen: hostia, vamos a encender la radio, a ver si está pasando algo, pregúntales, tú pon ahí, ¿qué pasa, tíos? Entonces ahí es cuando les contestaron: tío, ¿no te has enterado que el Titanic se está hundiendo o ya se ha hundido? Yo qué sé. Así que tiraron para la zona. Te estoy diciendo que el Titanic se empezó a hundir a las 12. Pues llegaron a las 8:30 de la mañana. Obviamente no pudieron rescatar a nadie porque no quedaban supervivientes. Y dijeron: bueno, como aquí no hay nada que hacer, hoy ya seguimos nuestro camino hasta Estados Unidos. Y siguieron como si no hubiera pasado nada. Te digo que tanto este
este barco, el Californian y el Carpathia, que rescató a los del Titanic, terminarían siendo hundidos por submarinos alemanes 6 años después, durante la Primera Guerra Mundial. Los otros dos barcos que tenemos en el radar, el Mount Temple y el Birma, a 78 y 130 kilómetros respectivamente del Titanic, también vieron las bengalas, pero pasaron de aquel follón y siguieron con sus travesías. Como, igual tú haz así, tú no mires para allá. Mientras tanto, en nuestro querido Titanic, el agua entraba 15 veces más rápido de lo que se podía bombear. Y lo que no ayudaba mucho es que los pasajeros habían dejado muchas ventanas abiertas, y ahí pues... ¿qué estamos haciendo? Porque claro, también tengo que decir, el barco está nuevo. ¿Quién narices iba a pensar que aquello iba a inclinarse, iba a hacer ahí un backflip in the night? Venga, pues como ya te he dicho, 40 minutos después del impacto, el capitán ordena evacuar el barco. El pánico y el caos se apodera de los botes salvavidas que se estaban agotando. Algunas personas se abrieron paso hacia los botes salvavidas, mientras que otras aceptaban su destino y se quedaron atrás o cedieron los puestos a los pasajeros más vulnerables. Todo por salir en la película de James Cameron como los extras a botes. Y es que muchos no querían sobrevivir al desastre y ser tachados de cobarde, ¿eh? Cuando llegasen a casa, en plan, tú porque estás vivo y se murió una señora a tu lado. ¿Qué pasa aquí? Cosas del honor de la época. Hoy en día, no quieres saber lo que pasaría. Empiezan a matarse entre ellos y al final... se mueren todos. De hecho, seguramente usarían a los niños como tablas de flotación si hiciese falta. Genial. Venga, pues todos los botes salvavidas habían partido, pero aún quedaban 1500 personas en el barco. ¡Buah! ¡Qué jodido desastre! Aunque también tengo que decirte que una hora después del impacto la gente creía que se trataba de un simulacro, y mucha peña pues, pasaba de meterse en los botes, a ver si con la tontería les iban a lanzar al agua y se mojaban o algo. ¡Qué frío! Pero ya cuando empezaron a ver que el barco se estaba moviendo así de una forma más rara, se estaba hundiendo, dije, no, ¡hostia! ¡Que no era coña! Y claro, ahora ponte tú a buscar un hueco libre. A las 2:17 de la mañana, el capitán anunció que cada uno aquí se ocupase de sí mismo. Aquí, free for all, ya estáis despedidos. Si queréis considerarlo así, pero aquí cada uno que salve su vida como pueda. Os doy el día libre. La popa cedió bajo la presión y del peso de tener todos los compartimentos llenos de agua a saco y se desprendió. El barco se acababa de partir por la mitad. La parte delantera desaparecía en el fondo del océano, a tomar por saco. Muchas personas murieron ahogadas, pero la principal causa de muerte fue la hipotermia en las aguas heladas, que era entre 1 y -2 grados, y ahí te mueres a los pocos minutos. De hecho, se calcula que como máximo la gente que no tenía botes y se tiró al agua pudo sobrevivir unos 20 minutos. Ahí, da igual que tuvieras flotación, o sea, no te vas a morir por ahogarte. ¿Sabes nadar? Muy bien, ok, toma un pin. ¿Te vas a morir por frío? ¿Eres de Burgos? Sí, da igual, te vas a morir un minuto después. Es por eso que a día de hoy los botes salvavidas de barcos que suelen navegar por aguas heladas tienen un sistema todo guapo. Ahí que se abre como si fuera un iglú, para que tengan calorcito dentro. Que dan ganas ahí de meterte y hacer un botellón con los colegas, no sé por qué. A las 3:30 de la mañana, las bengalas de socorro del Titanic fueron vistas por el Carpathia. O sea, porque de momento ningún barco se estaba acercando, Así que este dijo, hostia, que se está hundiendo el Titanic. Y llega al lugar a las 4:10 de la mañana. 4 horas que había tardado desde el SOS. Pero bueno, pero la verdad es que este pobre transatlántico británico no podía pillar mucha velocidad. Además de que tenía que estar él esquivando más icebergs. A ver si con la tontería me voy a hundir en el camino. Así que cuando llegó empezó a recoger los botes salvavidas que había ahí de la gente. En plan, cógeme. Pero espera, macho, porque esta historia tiene más desastres. ¿Qué dices tú? ¿Quién ha escrito esto? La peli. Es que han hecho pelis de esto. Mira, aquí podéis ver los 20 botes salvavidas que salieron del Titanic, con su capacidad máxima que tenían y con lo que se llenaron finalmente. Fíjate que, por ejemplo, en uno de los botes de capacidad 40 personas solo se metieron 12. En otro de 65 solo 24. Bueno, aquello fue un desastre absoluto. Así que de las 1178 personas que cabían, solo se montaron 712. Mira, aquí podéis ver las fotos que sacaron desde el barco de rescate Carpathia cuando recogieron los botes de los supervivientes. O sea, que están ahí calenticos. Vale, lechero, con tanta cifra no me estoy enterando de nada. ¿Cuánta gente murió ahí en el hundimiento del Titanic? Te lo voy a hacer por clases. Primera clase, hombres, 57 salvados y murieron 118. Mujeres, 140 salvadas, 4 muertas. Niños, 6 salvados, 0 muertos. Segunda clase, cada vez se va poniendo peor, Hombres, 14 salvados, 154 muertos. Mujeres, 80 salvadas, 13 muertas. Niños, 24 salvados, 0 muertos. Y tercera clase, que son los pobres. Hombres, 75 salvados, 387 muertos. Mujeres, 76 salvadas y 89 muertas. Y niños, 27 salvados y 52 muertos. Y después habría que contar la tripulación, que se salvaron 212 personas y se murieron 673 los marineros. O sea que en términos generales se salvaron 711 personas y murieron 1490, o sea, el doble. Y como veis, aquí sí que se cumplió bastante lo de mujeres y niños primero.
sobre todo si tenía pasta. Si eras un niño pobre, ya te he dicho yo que eran los únicos que han muerto, 52. Me salvaron 27. Pero los demás de segunda y primera clase que se salvaron. Como curiosidad decirte que semanas más tarde la compañía naviera alquiló 4 barcos para que fuesen a la zona de donde se hundió el Titanic a buscar cuerpos. Y allí estuvieron un par de meses y al final recuperaron 328 cadáveres. Aunque 119 de ellos los volvieron a lanzar al mar porque estaban muy descompuestos. No sabemos ni quién es. Chuparla. Eso como a los peces. De todas maneras, el hundimiento del Titanic es así tan famoso, una pompa de la leche, porque era el viaje inaugural, O sea, era bastante heavy. Pero si nos ponemos a mirar las cifras de fallecidos, tampoco era gran cosa. Y es que a lo largo de la historia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ha habido naufragios muchísimo más bestias. De hecho, ya hemos hablado de ellos en el top 5 de naufragios, que lo hice hace como 4 años. Luego te lo pones naufragios a toda leche. Pero ya te voy a recordar que el más top fue el del transatlántico alemán Wilhelm Gustloff, que en 1945 un submarino soviético se lo faqueó y se hundió con más de 9.000 personas. O sea que sería algo así como 3 veces los atentados de las Torres Gemelas. Así en un momentico. Muy bestia todo. Ay, tened cuidado si vais de crucero, que luego pasan cosas raras. Venga, tíos. Hasta luego, lo que pixas.